Una de las características que define a todo corazón humano, desde el punto de vista de la humanidad caída, es el orgullo. Y esa condición no es grata ante los ojos del Señor. Un corazón orgulloso es abominable ante los ojos de Dios. Así lo dice Proverbios 21:4 cuando dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Por lo tanto, todos los hombres manifestamos ese rasgo en mayor o menor medida. Y esa condición de orgullo es la que muchas veces nos hace olvidarnos de Dios, que le seamos infieles, que seamos mal agradecidos. Cuando hay un corazón orgulloso, nos convertimos en todo aquello que es abominable ante los ojos del Señor. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis histórico, ¿cierto? Fue esa condición de orgullo por la cual entró el mal al universo. Si nosotros estudiamos las Escrituras, ¿cierto? En el libro de Isaías, acompáñenme ahí en la lectura de Isaías 14, vemos cuando Satanás quiso exaltarse por encima de Dios. Cuando su corazón, lleno de orgullo, quiso ponerse por encima de aquel que era el Creador, el Todopoderoso. Isaías 14, versos 12 y 14 dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjese usted qué corazón más orgulloso era ese que quería ponerse por encima de Dios. Y al igual que Satanás, el orgullo lleva a los seres humanos a exaltarse a sí mismo, a promocionarse a sí mismos, a tratar de usurpar la autoridad, ya sea implantada aquí en la tierra o elevarse por encima incluso de la autoridad de Dios. Estos sujetos orgullosos, de los cuales éramos todos antes, ¿cierto? Como dice Pablo a los Efesios, antes éramos parte de aquellas que compartían esta característica. Estos sujetos manipulan y tienden a dominar en las posiciones de poder, de influencia, y quieren de alguna manera tener el protagonismo. Si nosotros vemos diversos relatos históricos, podríamos estar toda la mañana analizando diversos hombres de la Biblia que han manifestado la condición de orgullo y cómo el Señor ha aplacado sus vidas, los ha aplastado para poder demostrar quién es verdaderamente Dios. Si nosotros, por ejemplo, hacemos solamente una síntesis y vemos que ya desde el huerto del Edén, vemos a la mujer, a Eva, ¿cierto?, donde el orgullo fue un componente fundamental de la desobediencia que esa mujer cometió. Porque ella creyó la mentira de Satanás al creer que sería tan sabia como Dios y se encumbró por sobre la autoridad de su marido y tomó una decisión rebelándose en contra del orden que el Señor había establecido desde el principio. Si avanzamos en el libro de Génesis, vemos un personaje en Génesis 10:11, un personaje llamado Nimrod. Es un personaje que su nombre traducido es poderoso, cazador. Era un hombre que se magnificaba a sí mismo y que actuaba con soberbia. Tal fue su soberbia que bajo su gobierno se construyó una torre que quería llegar al cielo, donde estaba Dios, la torre de Babel, ¿cierto? Y bajo sus
mandatos se fundaron también los grandes imperios babilónicos y asirios. Y dentro de ellos, ¿cierto?, nace un rey que se llamaba Nabucodonosor, que su orgullo lo llevó al extremo de pasearse por el balcón de su casa, de su habitación, y mirar y decir estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y en el mismo momento en que él dijo estas palabras, su mente fue como la de un animal y tuvo que doblegarse en 4 patas y apastar en medio de los animales hasta que Dios lo hizo levantar la cabeza hacia el cielo y darse cuenta de que él era solamente una criatura y que el único Dios verdadero estaba en el cielo. Por lo tanto, su orgullo fue aplastado. En el Nuevo Testamento no hay mejores ejemplos, ¿cierto? Y los 4 evangelios se refieren a los religiosos de la época como personas jactanciosas y que buscaban de alguna manera la preeminencia. Si usted me acompaña ahí en Mateo 23, versos 5 al 7, el libro de Mateo, el primero de los evangelios, capítulo 23, palabras de Jesús refiriéndose a los fariseos, ¿cierto? Dice: hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, que eran unas características de sus vestimentas, y las hacían más exageradas, ¿cierto? Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hombres orgullosos, ¿cierto? Podríamos seguir, tal vez, con la lista. Pero en esta tercera epístola, Juan describe y presenta a un hombre, a Diótrefes, como uno más de la lista de los que deseaban la preeminencia. Y el versículo 9 pareciera que diera un giro. ¿Se acuerda que la semana pasada leíamos de un hombre piadoso que se llamaba Gayo, que era un hombre que actuaba de buena forma, pero pareciera que este versículo cambia el discurso, ¿cierto? Y describe a este hombre para reprenderlo, este hombre que se negaba a la hospitalidad de los mensajeros fieles de la verdad e impedía que otros también lo hicieran. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta para hoy? El orgullo es parte de nuestra naturaleza caída remanente. La pregunta para nosotros es: ¿cómo puede afectar esta condición basal en nuestro servicio a Dios? Tanto de manera personal como de manera colectiva en nuestra iglesia local. Y para poder responder eso, vamos a estudiar estos 2 versículos y vamos a dividir esta lección en 2 partes, esta parte de la carta en 2 puntos específicos. El primero de ellos es la ambición personal de Diótrefes. ¿Ya? Vamos a describir cuál era su ambición personal. Y el segundo de ello era las acciones pervertidas que ejecutaba Diótrefes. Partamos con el primero y vamos a ver nuestro texto en el versículo 9. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Gayo y Diótrefes eran polos opuestos, ¿ya? Gayo, como lo veíamos la semana pasada, era un hombre amable, hospitalario, ¿cierto? Amaba la verdad y a todos con humildad y se sometía a las palabras de verdad. Pero Diótrefes era todo lo contrario. Era un hombre descortés, inhospitalario, rechazaba la verdad y se amaba a sí mismo, amenazando a todos desde su posición. Mascullaba probablemente las palabras que Juan
le enviaba a la iglesia a través de las cartas. Por tanto, la reprensión que Juan le hace en este verso a Diótrefes, más que por una herejía, era por su soberbia. Y vemos que Juan escribe: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir yo he escrito a la iglesia, pero él no nos recibe? Bueno, es probable que la carta que Juan le haya escrito a Gayo haya sido interceptada por Diótrefes y haya sido destruida antes de ser recibida, ¿cierto?, por el destinatario. ¿Ya? En el mundo antiguo, el no recibir una carta, ¿cierto?, o el negarse a recibir la carta, o a los emisarios que traían la carta, era de alguna forma no querer recibir a quien había hecho la carta. Por lo tanto, Juan por eso dice: él no nos recibe. ¿Ya? Y la descripción explicativa acerca de Diótrefes, ¿cierto?, como alguien al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, apunta al centro del problema que estamos analizando en esta mañana. ¿Ya? La frase "le gusta tener" es una frase en el griego original con una palabra compuesta que es philoproteu. Es una palabra que se divide en dos partes: la palabra philos y la palabra protos. ¿Ya? La palabra philos es amor, ¿cierto? Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Y la palabra protos significa primero. ¿Ya? Describe, por lo tanto, esta condición a una persona egoísta, egocéntrica. Está en un tiempo presente. Por lo tanto, la descripción que Juan hace acerca de este hombre Diótrefes describe que era el patrón habitual de su vida. No es que él era a veces así o que había sido en alguna oportunidad así, sino que continuamente su vida daba cuenta de que era una persona egoísta y egocéntrica. La misma palabra proteu aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses 1:18, haciendo referencia ahora a la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Si nosotros leemos ahí en Colosenses 1:18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya? Por lo tanto, al rechazar a quienes estaban representando a Cristo, Diótrefes, de alguna manera, lo que estaba haciendo era usurpar el papel de Cristo como cabeza de la iglesia. Él estaba asumiendo la autoridad de su iglesia local. Él estaba decidiendo cosas que le parecían a su parecer, ¿cierto? La verdad es que cualquier, como dicen en la televisión, cualquier hecho con la vida real, en este caso no es coincidencia, sino que son replicaciones de hombres que han replicado la misma conducta. ¿Ya? El nombre Diótrefes no era un nombre común, a diferencia de Gayo, que sí, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en nuestro ambiente, ¿cierto?, los nombres, ¿cierto?, habituales: Álvaro, Daniel, Mauricio, Juan, Pedro, ¿cierto? Son nombres habituales. Pero hay ciertos nombres que no son habituales, ¿cierto? Voy a ocupar a tus hijos, ¿cierto? Emir, Kadim, ¿cierto? Son nombres que salen de la habitualidad. Bueno, en el mundo antiguo también habían nombres comunes, como Gayo, por ejemplo, ¿cierto? Pero Diótrefes no era un nombre común, ¿ya? Era un nombre que se puede traducir como nutrido de Zeus o hijo de crianza de Zeus, y era un nombre probablemente que era usado por las familias nobles o por las familias aristocráticas de la época. ¿Ya? Por lo tanto, si su procedencia era de una familia noble, es muy probable que su forma de ser arrogante se debe haber cultivado en medio de ese ambiente familiar en el cual se exaltaba, ¿cierto?, esa condición. Recuerde usted que la humildad no era una virtud
que fuese como valorada en el mundo griego o romano de la época. Al contrario, ¿cierto? Sino que los hombres fuertes, avasalladores, eran los que eran exaltados, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que Diótrefes no aceptara las palabras de Juan indica simplemente cuán lejos había llegado su arrogancia. Sus ansias de poder lo habían llevado a rechazar a Cristo, mediada a través de la autoridad del apóstol Juan. Diótrefes era culpable, ¿cierto?, de arrogancia espiritual, de ser un manipulador, promoviéndose a sí mismo, se negaba a servir a otros, pero anhelaba que otros lo sirvieran. Esa actitud es una actitud totalmente contraria a la que nos enseña el Nuevo Testamento acerca del liderazgo. Porque el liderazgo bíblico, ¿cierto?, el liderazgo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿cierto?, a través de sus escritos, no es la arrogancia, sino que es la humildad y la condición de siervo, como lo expresa él mismo en varias de sus cartas. Si nosotros leemos en 2 Corintios 4:5, busque conmigo 2 Corintios 4:5, son palabras de Pablo, ¿cierto?, escritas a sus hijos espirituales en la iglesia de Corintios, siendo a lo mejor en la autoridad, él podría haber dicho, yo soy la autoridad sobre ustedes, ¿cierto? Pero fíjese cómo él se explaya a ello. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Y la palabra siervos, ahí es la palabra doulos, ¿cierto?, que era la palabra esclavo. Fíjese usted que él se ponía en la condición más baja del escalafón social para describirse a sí mismo junto a sus hermanos. ¿Se da cuenta del contraste de este hombre Diótrefes a cómo él se describe a sí mismo, como Pablo se describe a sí mismo en sus cartas? La podemos ver en varias de sus epístolas, pero este es para que grafiquemos, ¿cierto?, cuál es la forma en que el liderazgo bíblico está expresado. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es las acciones pervertidas de Diótrefes. Y para ello, le pido que leamos nuestro segundo verso, el verso número 10 de nuestra lección. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Comienza con esta frase, por esta causa, es decir, por todo lo que había dicho anteriormente, ¿cierto? El argumento presentado por Juan acerca de Diótrefes, el apóstol declara, recordaré las obras que hace, ¿ya? Juan, recordemos que era apóstol, tenía una autoridad dentro de la iglesia y por lo tanto no pasaría por alto el desafío a su propia autoridad apostólica, ni pasaría por alto el gobierno de la iglesia de Cristo, ¿ya? De ahí es importante que a lo mejor uno podríamos ver, ¿cierto?, que el Juan que nos hablaba de amor, ¿cierto?, que algunos que dicen que el evangelio es amor, 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 ¿cierto?, ese Juan amoroso hoy día da un giro en su discurso para mostrar su autoridad, no porque él quiera ejercer, ¿cierto?, su supremacía, sino porque está defendiendo la iglesia de Cristo, ¿ya? Pondría en evidencia, por lo tanto, públicamente la conducta de este hombre. Sería tratado como un asunto de disciplina en la iglesia y para ello ocuparía su autoridad apostólica. Vemos a Pablo, por ejemplo, recomendar a Timoteo cómo hacerlo, cómo hacer en caso de que se presentara algún problema de este tipo. Mire, ahí en 1 de Timoteo 5,
19 y 20 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y es lo que iba a hacer él, ¿cierto? Juan, cuando llegase a la iglesia donde estaba Diótrefes, y se lo advierte en la carta para decirle lo que iba a ejercer. De igual forma, por ejemplo, vemos a Pablo reprender a los corintios, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando estábamos comenzando, nuestro pastor Jerónimo una vez dijo: doy gracias al Señor por los corintios, porque por ser tan rebeldes hoy día tenemos enseñanzas que nos dan cuenta de cómo nosotros debemos comportarnos. Dice: iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder con las que andan envanecidos. 1 Corintios 4:19. ¿Ya? Por lo tanto, lo que iba a hacer Juan, ¿cierto? Así como lo hizo también Pablo en distintas partes, como lo vimos recientemente, iba a ejercer la disciplina en la iglesia. Y Juan, de alguna manera, en esta carta, en esta parte de la carta, acusa a Diótrefes de 4 cargos. ¿Ya? Y estos verbos están en tiempo presente que indica su comportamiento habitual y continuo. Primero, era culpable de estar parloteando, dice, con palabras contra Juan. Segundo, era culpable que de manera desafiante no recibía a los hermanos enviados por Juan. Y tercero, culpable de rechazar la palabra de Dios. Y cuarto, impedía que los hermanos de la iglesia recibieran a los hermanos, a los predicadores de la verdad. ¿Qué significa estar parloteando? En el primer cargo, significa difamación. ¿Ya? Es una estrategia habitual de los que buscan ser exaltados. Cuando una persona ocupa las argucias, las artimañas para exaltarse a sí mismo, se gana la confianza no de manera positiva, piadosa, sino que lo hace de manera negativa, destruyendo la confianza que se había depositado en otros líderes que sí lo hacían de manera piadosa. La palabra parloteando, filarón, habla de hablar tonterías, calumniar, chismosear. Y la Biblia, de alguna manera, ha condenado reiteradamente el chisme y la calumnia. Si vemos rápidamente algunas referencias, una en el Antiguo Testamento, en Salmo 101:5, dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y en el Nuevo Testamento, palabras de Jesús, en Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Ya? Por lo tanto, Juan agrega un calificativo a ese parloteo que estaba haciendo Diótrefes, y era palabras malignas. Y la palabra maligna, ¿cierto?, fue usada en su primera carta siempre para referirse a el diablo, el poneros, ¿cierto?, el perverso. ¿Ya? En 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿ya?, el poneros. En su segunda carta ocupa la misma palabra para referirse a las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Ya? Las perversas acusaciones de Diótrefes tienen esta misma adjetivo: infames, falsas, calumniadoras, ¿cierto? Por lo tanto, podemos entender que este hombre veía a Juan como una amenaza a su poder, a su prestigio en la iglesia, y por lo tanto lo atacó de una manera salvaje, ¿cierto? Hablando con palabras malignas. ¿Ya? El segundo cargo, ¿cierto?, que le hace Juan es que, no contento con atacarlo de modo desafiante, era que impedía
¿cierto?, que los que traían el mensaje de la verdad fueran recibidos en la iglesia, es decir, no recibía a los hermanos, a los predicadores itinerantes, que como vimos la semana pasada, necesitaban del albergue de los hermanos de la iglesia local. Veía a estos misioneros como una amenaza a su propio poder en la iglesia y por lo tanto se negaba a extenderles la hospitalidad. También era culpable por extensión, ¿cierto?, de rechazar la palabra de Dios, porque al negar la hospitalidad de los predicadores de la verdad, evitaba que la verdad fuese propagada y por lo tanto lo que en el fondo estaba haciendo era frustrar el plan y el propósito de Dios y por lo tanto enfrentaría la ira divina. No solo se negaba a brindar la hospitalidad a los hermanos, sino que también impedía a que los hermanos de la congregación también lo hicieran, ¿ya? Aquellos que de alguna manera desafiaban a Diótrefes, contradiciendo su voluntad, eran expulsados de la iglesia. Tan amenazador era este sujeto que tenía la capacidad de expulsar a cualquiera que fuera una amenaza aparente. Como la mayoría de los conflictos en la iglesia, este se debía al orgullo. Fue el orgullo lo que hizo que Diótrefes calumniara a Juan. Fue el orgullo lo que hizo que Diótrefes rechazara a los misioneros y expulsara a quienes desafiaban a contradecirlo. Es triste pensar que haya individuos como Diótrefes en las iglesias. Más aún, o más triste aún, es pensar que los hermanos se nieguen a enfrentarlos, ya sea porque les tienen miedo o porque ocupan una palabra que está muy de moda hoy día que se llama tolerancia, ¿cierto? Sin embargo, el apóstol Juan no dudó en enfrentar a tal pecador por el bien de la iglesia y por la honra de Cristo. La carta de Juan ya hemos visto que tiene como tema central la verdad, ¿cierto? Lo hemos visto en distintas oportunidades, ¿sí? Pero este segmento vemos a un falso hermano, probablemente un falso que ejercía cierto liderazgo, pero que se había apartado de la verdad. Las cartas de Juan nos instan a amar a los hermanos en la verdad, ¿cierto? Lo hemos visto en lecciones anteriores. Amaos en la verdad. Por lo tanto, no podemos amar a un falso en su falsedad. ¿Cómo debemos amar a un falso? Debemos, si vemos a alguien que se aparta de la verdad en pecado, no podemos ser tolerantes. No podemos congraciarnos y tampoco podemos aceptar su pecado. Yo debo amar en la verdad. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo si hay alguien que yo veo que está pecando dentro de la congregación? Es confrontarlo con la verdad. Si yo no lo hago, si yo digo, extiendo el manto de la misericordia, ¿cierto? Como algunos dicen, ¿cierto? O la tolerancia, eso no es un acto de amor, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo veo a un falso, no lo puedo confrontar con su falsedad, lo tengo que confrontar con la verdad. Eso es amar en la verdad, ¿ya? Ahora, la pregunta era para la iglesia de donde estaba este individuo, ¿cierto? La pregunta para nosotros es, ¿cuán dispuesto estás tú para defender la verdad de la amenaza de falsos maestros o de falsos hermanos, ¿cierto?, que van a aparecer en medio de la congregación? Más aún, sabiendo que nuestra naturaleza caída remanente, el orgullo es algo que debiera salir, que debiera estar fuera de nosotros, porque no le agrada al Señor. La pregunta para nosotros es, ¿has visto tus actitudes últimamente? ¿Te has mirado a ti mismo
cómo han sido tus actitudes? ¿Has visto algo de orgullo en ti? ¿Has tratado de imponer tus ideas? ¿Has tratado de imponer tu manera de pensar a otros? No estoy refiriéndome acerca de la verdad del Evangelio, sino que me refiero a lo secular, incluso a lo familiar, ¿cierto? En una decisión familiar cotidiana, has tratado de decir, no, pues yo tengo la razón, ¿cierto? ¿Cuán orgullosos somos todos los días? Esa es mi conclusión. Todos los días somos muy orgullosos. Y tú y yo lo sabemos, ¿cierto? Que diariamente pecamos en esta área. Y pasamos muchas veces desapercibidos. Es la pregunta de reflexión para nosotros. ¿Has hecho sentir mal a alguno de tus cercanos a consecuencia de tu orgullo? El problema es que muchos no se dan cuenta, no tienen conciencia de pecado, porque están continuamente mirándose a sí mismos. Yo puse aquí mirando su propio ombligo, ¿cierto? Y piensan que son los importantes, que tienen la razón. Fíjense en sus palabras cuando se refiere a su problema. Dice, es que mí, es que yo, es que yo. ¿Se dan cuenta que cuando uno exacerba mucho el yo y el mí, es porque hay orgullo en el discurso? Pero Juan nos enseñaba la semana pasada que debíamos amar de manera sacrificial, ¿cierto? ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, una forma es dejando nuestro yo a un lado y ver el ejemplo perfecto. ¿Cuál es nuestro ejemplo perfecto? Cristo, quien amó tanto a su iglesia que se dejó a sí mismo a un lado y se entregó por ella. Como decía Máximo, antes de entregar este lugar, un justo muriendo por un injusto. Pero si alguno no ha conocido realmente la verdad y aún es dominado por el pecado del orgullo y hoy le ha sido revelado, ¿cierto?, que este pecado es algo vigente y que está en nuestro interior y que puede venir de continuo a atormentarnos, puede venir ante las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. De esto se trata la dulzura del Evangelio. Que si te arrepientes de tus pecados y reconoces tu insuficiencia para poder justificarte ante un Dios santo y justo, Él te extiende su misericordia y te da algo que no mereces. Te da su perdón. Tú eres culpable, pero solo por gracia eres inocente. Pondrá un corazón nuevo dentro de ti, regenerado. No un corazón orgulloso, sino que un corazón manso y humilde. Que sea sensible a su palabra, para que el Espíritu Santo te moldee, para que cuando te veas en el espejo de su palabra, te des cuenta de cuán falto eres y de cuánto te falta para llegar al molde perfecto. Y que puedas sacar todas esas cosas que no son iguales al molde. Solo aquellos a quienes Dios ha regenerado podrán mostrar este amor sacrificial como fruto de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por lo tanto, mis hermanos, animémonos unos a otros, estimulémonos al amor en la verdad, orando los unos por los otros, corrigiéndonos con amor al confrontarnos con la verdad de su palabra. Este es el mensaje para este día. Le invito a que